Bendecimos tu vida en este día tan especial, un día que el Señor nos regaló para bendecirte. Estamos viviendo tiempos muy especiales aquí en Argentina, Latinoamérica y en el mundo entero, ¿no? Pero hay un día muy especial para cada uno de nosotros. Y en Josué capítulo 10, versículo 14 dice: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Dios a la voz de un hombre, porque Dios peleaba por Israel. Todos conocemos la historia, y si tú no conoces la historia, es un día especial. Todos nosotros tenemos días especiales. Puede ser un día de tu cumpleaños, quizás el día de tu boda, o quizás el día cuando te recibiste de alguna de la universidad. Siempre hay un día especial, pero este era un día muy especial, y en este día quiero hablarte de varios días especiales que han ocurrido en la historia, que son clave para todos nosotros. Y comenzamos con este, que es cuando Josué, dice que Josué tuvo que enfrentar a un enemigo muy poderoso, ¿no? Y comenzamos a leer que tenía que batallar. Cuando la Biblia habla de batallas, no es porque necesitaba urgente tener batallas, sino que nos enseña que nosotros cada día tenemos batalla que librar. Quizás puede ser una enfermedad, quizás un problema, quizás tu familia, quizás el trabajo o la economía. Siempre son batallas que nosotros tenemos que librar. Y en este día quiero decirte que Dios tiene la respuesta a tu problema. Para eso queremos ver que Dios está obrando en medio nuestro. Y dice en el capítulo 10 de Josué, si tienes una Biblia y si no lo puedes bajar por internet, generalmente lo que leemos nosotros, Reina Valera 60, para poder unificar más o menos. Hay otras versiones también que siempre dicen lo mismo, pero quizás de distinta manera. Dice que en versículo 2, y tuvo temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las 7 ciudades reales, mayor que Jai, y todos los hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joam, rey de Hebrón, y está hablando de otros reyes que se han unido: subid a mí, ayudadme, para que combatamos contra Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Vamos a un poquito de historia. Los gabaonitas habían engañado a Israel haciéndole un pacto, habían puesto en sus bolsas pan viejo, diciendo que la ropa eran vieja, diciendo que venían desde lejos y que venían para poder que los ayudaran y hagan pacto con ellos para que cuando venga un ejército los ataque. Y Josué hizo un pacto con ellos. Cuando hizo pacto con ellos, dice que todo el mundo se enteró. No sé si por WhatsApp o cómo, ¿no? Y dice que los 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, de Hebrón, de Jarmut, de Laquit y de Eglón, se juntaron y subieron. Y ellos con todos sus ejércitos acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron decir a Josué al campamento de Gilgal: no niegues ayuda a tu siervo, y sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Hay un ejemplo como Josué hizo una alianza con alguien. Por eso tenemos que tener cuidado cuando tenemos que empeñar nuestra palabra. Pero Josué empeñó la palabra y cumplió la palabra, ¿no? Versículo 7 dice: y subió Josué a Gilgal, él y todo el pueblo de guerra, y con él todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos. Y la palabra para ti en este día: no tengas temor por lo que puede ocurrir, no tengas temor. Dice: porque los he entregado a tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Ninguna enfermedad, ninguna lucha va a prevalecer contra tu vida en este día. Es una palabra de Dios. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia es un presente continuo. Lo que Dios le dijo a Josué lo está diciendo hoy a nosotros, porque Dios no tiene tiempo. Dios es hoy. Por eso cuando dice, le dijo a Moisés: yo soy el que soy. O sea, Él es un presente continuo. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche de Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad
en Gabaón. Y lo siguió por el camino que sube y está relatando dónde fue. Mientras iban huyendo los israelitas, en la bajada de Bot Orón, Dios arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Dios puede enviarte manera de salvarte, de guiarte, aunque te persigan, aunque quieran luchar contra ti, Dios va a estar de tu lado. Entonces Josué habló a Dios y el día en que lo entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en la presencia de todo Israel: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle Asalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente hubo vengado a los enemigos. Y no está escrito en el libro Jacer: y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. La mayoría de los críticos tratan de decir: no puede ser que el sol se pare. Estaba comentando, pensando que el día que hubo el tsunami en Japón, decían que la tierra se había inclinado un poquito más. Pero aquí se paró el sol durante casi un día entero, ¿no? Dice: y no hubo día como aquel antes ni después de él, habiendo atendido Dios a la voz del hombre, porque Dios peleaba por Israel. Durante todo un día el sol se paró, se detuvo. Dicen los historiadores, de acuerdo a lo que pude leer algo en internet, y dice que comenzaron la NASA a estudiar para que cuando iban a mandar un cohete para que no se pueda ir en contra de algún planeta, comenzaron a estudiar un poquito para atrás con la computadora, con software, empezaron a buscar y llegó un momento que el software se paró y dice: no puede ser, falta un día en la historia de las horas, los días, los meses, los años. Entonces no puede ser, y trataban de reparar y trataban de estudiar por qué el software había fallado. Pero ¿sabes qué? Había un hombre de ahí, dice: yo cuando era muy pequeño iba a la escuela dominical, me enseñaron en ese lugar que un día un hombre ordenó que el sol se parara y se paró. Pero no era todo un día, sino que casi un día. Pero cuando nosotros vemos un poquito más adelante, pues estamos hablando hoy del día más importante para tu vida, ¿no? El día más importante para ellos. Y aquí vemos en Segunda de Reyes, el capítulo 20, habla de la enfermedad de Ezequías. Dice: Ezequías era un buen rey, era un temeroso de Dios, pero un día se enfermó y viene el profeta a la casa de él, y esto también sería un buen tema para hablarlo. Dice: y en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Qué pasaría a nosotros si viene un profeta y nos dice: mirá, ordena tu casa, ordena todas tus cosas, ordena el palacio, porque vas a morir? Y dice que entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que ha andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, como cualquiera de nosotros que dice: mañana te vas a morir. Entonces él comenzó a orar a Dios. Y es muy importante. Vemos a Josué, que ordenó que el sol se parara. Una persona, no era un iluminado, no era una persona importante, no era ni un sacerdote quizás, era solamente un guerrero Josué, un Josué que era obediente a su líder, que era Moisés. Pasó tantas cosas con Moisés, pero él, no sé qué le vino a la mente y que él pudo decir: sol, detente. O sea, en una manera, vulgarmente nosotros podemos decir que el sol se detuvo. Quizás alguno puede cuestionar y dice: no, el sol no camina, sino que la tierra la que gira. Pero vulgarmente siempre decimos que el sol salió, el sol se puso. Entonces también Josué dijo de esa manera: sol, detente.
Así que tú en esta hora también en el nombre de Jesús puedes tomar autoridad. Tus palabras tienen poder. Nuestras palabras, todo lo que nosotros decimos, tiene poder aún para ordenar a la naturaleza, ¿no? Dice que Él ordenó y separó el sol y la luna. Y acá Ezequías empezó a orar. Así que si aunque te digan que te vas a morir, no importa lo que digan los médicos, no importa si estás en terapia intensiva, no importa las cosas que te llegan a ocurrir, pero Dios te dice en esta hora que clames, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y profundas que tú no conoces. Dios te va a mostrar cosas grandes a través de todo este tiempo que estamos pasando, toda pandemia que estamos viviendo. Nos unimos en oración, ¿no? Nos unimos en oración por todo lo que están sufriendo. Así que quiero que ores por los médicos, que oremos por los enfermos, los que están internados en terapia intensiva, los enfermeros, los de limpieza en los hospitales, porque dice, te ruego, oh Dios, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Dios a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Dios, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano, y el tercer día subirás a la casa de Jehová. Dios tenía una palabra para nuestras vidas, porque como siempre digo yo, que tenemos que conocer la palabra de Dios para poder hablar la palabra de Dios, lo que Dios nos está diciendo. Recuerde esto, el libro de la Biblia no es un libro de historia, aunque contiene historia, no es un libro de filosofía o de poesía, aunque contiene poesías, pero es una palabra para este día. Nosotros cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios, es como si estuviéramos leyendo el diario de hoy. Es presente durante tantos años que lo han querido destruir, que lo han querido, no han querido que la gente lo pueda leer, pero la palabra de Dios permanece para siempre, porque la palabra de Dios, como dice la Biblia, es viva y eficaz y más cortante, porque la palabra de Dios tiene un filo, habla a tu corazón, a tu vida. No hay manera que nosotros podamos escapar de la palabra de Dios. Así que tenemos que memorizar versículos bíblicos clave para nosotros. El versículo como que Él llevó nuestra enfermedad, de que Dios es mi pastor, nada me falta. Por ejemplo, que Él es mi guardador, mi protector, que enviará a sus ángeles alrededor mío. Todos esos versículos tienen que estar en nuestro corazón. Y que podamos decirle a la gente: Dios dice así. Y podemos decirnos a nosotros mismos también: Dios me dice que me va a bendecir y que seré de bendición. Dios te va a bendecir en estos tiempos que estamos viviendo, y ya lo estuvimos viendo estos 8 meses de que estamos parados, inactivos, pero Dios está bendiciendo. Así que yo quiero que también este mensaje lo puedas transmitir a otras personas, a otros, podemos multiplicarlo a través de las redes, que Dios tiene la solución. Y uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es el temor. Los medios de comunicación tratan de transmitir temor a la humanidad y estamos viviendo temerosos. La gente está temerosa. Pero quiero decirte en este día que Dios tiene el control de todas las cosas. Él sigue sentado en el trono. A nada le escapa a Él de esta situación. Hace un tiempo atrás, un mes atrás que tuvimos, no, menos de un mes, unos días, que hemos festejado la reforma, y en ese tiempo de la reforma de Lutero había una pandemia también. Y pasó el tiempo, así que esta pandemia también pasará. Así que no te atormentes, no te atribules, que Dios tiene el control de todas las cosas. Y dice: voy a añadir a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a ti mismo y por amor a David. Y después de darle las instrucciones casi se me va, ¿no? Isaías ha dicho a Isaías: ¿qué señal tendré yo que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal le tendrás de Jehová, que hará Jehová lo que ha dicho: avanzará el reloj 10 grados, o sea que el reloj de sol
podrá adelantarse? Y Ezequías le respondió, fácil decir que el sol se adelante, pero si que vuelva atrás. Y bueno, ¿qué dijo el profeta? Clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Quizás era el primer relojero, Acaz, que tenía un reloj de sol, ¿no? Y ese sol volvió. Cuando volvió la sombra, es que el sol se retrocedió. Y ahí se completa todo el día que faltaba en la historia de la humanidad, que el sol se paró durante 24 horas. Así que Dios puede detener el peligro más grande que puede recibir tu vida, el peligro más grande que puede tener tu familia, ordenarlo en el nombre de Jesús. No es con nuestra palabra, no es con nuestra fuerza, sino que en el nombre de Jesús. Es importantísimo, pero hay otro día muy clave para nosotros y se encuentra en Lucas capítulo, si no me equivoco, Lucas capítulo 23. Es un día histórico que marcó un antes y un después a toda la humanidad, ¿no? Lucas 23, Lucas 23, 44, estamos acá, dice, cuando era la hora, era cuando Jesús fue crucificado. Jesús fue crucificado y dice, cuando era la hora sexta, o sea, al mediodía, Jesús comenzó a ser crucificado a las 9 de la mañana y eran las 12 del mediodía. A la hora sexta hubo tiniebla en toda la tierra hasta la hora novena. Durante 3 horas no había sol, no había manera que la gente pueda ver. Dice que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. El velo del templo era que se separaba del lugar santo al lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde el sacerdote una vez al año entraba con sangre de cordero por la expiación de los pecados, para que Dios pueda cubrir los pecados. Pero cuando Jesús murió, aquel velo se partió de arriba hacia abajo, se partió ese velo y ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo. No con sangre de un cordero, como dice en Hebreos, sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ella entró en el lugar santísimo en los cielos. Pero nosotros podemos entrar a los cielos, porque en ese tiempo si un sacerdote entraba en pecado o el cordero no era propicio para entrar, podía morir dentro del lugar santísimo. Pero nosotros podemos entrar a la presencia de tú y yo, podemos entrar a la presencia de Dios en esta hora y decirle, Señor, perdona mis pecados, límpiame de toda mi maldad. Y porque Jesús murió en ese horario, dice que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tiniebla toda en la tierra que conocida, no sé si en todo el mundo, pero en ese lugar donde Jesús murió. Y aquí en Mateo 27, versículo, creo que 52. El versículo 52. San Mateo capítulo 27, 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mucha gente de los santos, cuando Jesús muere, resucitan en ese momento, y aparecen en la ciudad. Esos santos estaban ahí, aunque después volvían a morir porque tenían que morir, porque Cristo es la primicia de los que han resucitado. Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, el mismo cuerpo que nosotros vamos a tener el día que vamos a ser arrebatados de los cielos, el mismo cuerpo que vamos a tener. Todos aquellos que han muerto en el Señor van a tener un cuerpo nuevo, un cuerpo que no se va a enfermar, un cuerpo que no va a sufrir dolores, no se va a cansar, un cuerpo glorificado que no se va a morir nunca más. Es el cuerpo que vamos a tener. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Murió por tu pecado también. No tenés que hacer nada para ser salvo. Tenés que pedirle perdón al Señor, aceptarlo en tu corazón, decirle, Señor, Él murió por nosotros. Ya no tenemos que hacer nada. Como digo siempre,
nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo. Y hacemos las obras porque somos salvos, no para ser salvos. Mirá lo que dice en Efesios capítulo 2. Este versículo tenés que tener subrayado en tu Biblia, memorizarlo, porque es muy importante para cada uno de nosotros los que creemos en el Señor. Mira, Efesios capítulo 2 dice: y Él, Cristo, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Otro día fundamental, un día para nuestras vidas. Puede ser muy importante tu día de nacimiento, tu día de casamiento, tu día de graduación. Pero el día más importante de tu vida es cuando Él te dio vida, cuando estabas muerto en delitos y pecados. Es el día fundamental. Era muy importante cuando el sol se paró. Era muy importante para Ezequías para poder recibir sanidad. Pero más importante era cuando Cristo murió en la cruz. Y aquel día marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Y el día que nosotros aceptamos ese sacrificio en la cruz, marca un día en nuestras vidas. Y quiera Dios que en este día también que Dios pueda marcar un día en tu vida. Dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a los cuales anduvimos en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero que a veces decimos, ¿cómo puede ser que sea una persona tan mala? Porque son hijos de desobediencia. No conocen a Cristo. ¿Qué hace el pecador? Peca. Su vida es de pecado, peca. Por eso el pecador peca. No te admires de la corrupción, no te admires de todo eso, porque son pecadores. Dice que son conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero el problema es cuando a veces los hijos de Dios viven de esa manera, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que cada uno de nosotros también hemos pasado por eso. Cada uno de nosotros un día fuimos así pecadores, pero un día Dios nos cambió de muerte a vida, y es lo que Dios quiere hacer en este día. Dice que, pero Dios, nosotros éramos pecadores, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. Todavía nosotros estamos muertos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Él ya te dio vida a ti, antes que naciese, ya te dio vida. Antes que naciese en la cruz del Calvario, Él ya pagó por ti. Hace 2000 años que Jesús pagó por tus pecados. Lo que tienes que hacer es reconciliarte con Dios. Decirle, Señor, perdona mis pecados. Perdóname, Señor, me arrepiento. Yo con mis obras nunca puedo llegar a hacer nada. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestra vida es distinta. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Si Cristo resucitó, nosotros también un día resucitaremos si tenemos que morir. No importa lo que pase, porque por gracia somos salvos. Retené esta palabra. Somos salvos por gracia, no por lo que hacemos, no por las obras, aunque sí tenemos que hacer las obras, porque somos salvos. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hoy, aunque estamos aquí en la tierra padeciendo, nuestra posición en Cristo está en los lugares celestiales con Él. Dice, para mostrar a los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en la bondad para que con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, porque yo soy bueno, Dios me salvó. No, porque yo me porto bien y hago tantas obras y regalo tantas cosas y doy cosas y ayudo a la gente. No, por eso tenés que hacerlo, porque sos hijo de Dios. Pero no quiere decir que con eso vas a ser salvo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que podés leer en tu casa después todo el capítulo 2, versículo 13. Y ahora en Cristo Jesús,
Vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que reconcíliate con el Señor. Pídele perdón al Señor. Háblale como que me hablas a mí, como le hablas a tu papá, que le hablas a tu hermano. Háblale directamente, sé sincero con Él. Y Él va a perdonar todos tus pecados. Así que yo le pedí que puedas orar en esta hora. Decirle conmigo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús vengo a ti en esta hora para pedirte perdón por mis pecados, Señor. Yo sé que tú llevaste todas mis enfermedades, tú llevaste todos mis pecados, todas mis iniquidades, todas mis rebeliones las llevaste en la cruz del Calvario. Yo sé que tú lo hiciste por mí. Señor, en esta hora te acepto lo que tú hiciste por mí. Acepto en esta hora, en el nombre de Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Padre, por este día. Amén. Voy a orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que han hecho esta profesión de fe y que han aceptado como Señor y Salvador. Padre, por los que están enfermos en esta hora. Oramos por ellos en esta hora, clamamos por sus vidas en esta hora. Si tú estás enfermo ahí, tienes un familiar, ora conmigo. Padre, tú llevaste todas tus enfermedades en la cruz de Calvario de tu Hijo Jesucristo. Tú cargaste todas mis enfermedades, mis dolores. Señor, acepto eso, Señor. Si estás enfermo en esta hora, recibí esta palabra. Él es tu sanador. Él es tu Señor. Padre, bendigo a los médicos, a los enfermeros, a los de limpieza, a los hospitales, Señor, que han entregado su vida para salvar a tanta gente, Padre. En el nombre de Jesús los bendecimos. Bendecimos, Señor, esta nación argentina. Bendecimos Latinoamérica y al mundo entero. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Suscríbete a este canal y queremos también decirte que puedes comunicarte con nosotros. Nos ves a nosotros, pero queremos que también puedas a nosotros escribirnos a nuestro WhatsApp 11 44 98 30 18. Somos de Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es José Carlos Kondratiuk. Dios te bendiga. Esperamos tu mensaje. Te amamos en el Señor. Gracias.